Muy buenas noches, vamos a empezar con la clase, vamos a continuar con la clase de las preguntas que habíamos visto el fin de semana. La vez pasada nos quedamos en la pregunta esta, que decía que el paciente tenía poliuria, tiene un síndrome diabético y tenía una glucosa capilar de 254. Entonces, ¿qué es lo que se le va a realizar? Hay que explicarle que requiere hacerle una glucosa plasmática a la brevedad. Recuerden que glucosa plasmática a la brevedad, glucosa plasmática aleatoria, randomizada o casual es lo mismo. ¿Ok? Aquí están de dónde lo saqué. Es lo mismo que en la ADA 2024, por eso no lo he actualizado. Y pues la siguiente pregunta la leo y ustedes me dicen la respuesta. Paciente femenino de 65 años de edad, es el mismo caso clínico, pero, no, ese es otro. Se refiere a sintomática, perdón, y en sus exámenes de laboratorio reporta una glucosa plasmática de ayuno de 8 horas de 130 y una hemoglobina glicosilada de 6.3. ¿Cuál sería la conducta a seguir con este caso? ¿Qué pondrían? ¿130 y 6.3? Repetir la plasmática, ¿alguien más? ¿Por qué repetirían la plasmática? Porque es la que salió alterada. Y a muchas veces me preguntan, ¿qué significa alterada? O sea, que salió en datos de diabetes. La que vamos a repetir siempre es la que está en datos de diabetes. Hace rato me preguntaron en el grupo, si está en datos de prediabetes, ¿qué se hace? Pues recuerden, lo más específico es hacer la curva de tolerancia a la glucosa, pero si ya está en diabetes, se tiene que repetir la prueba que sale alterada o que sale en diabetes. Por lo tanto, aquí está, la glucosa plasmática en ayuno está en 130, la glucosilada en 6.3. Por lo tanto, se tiene que repetir. Igual, aquí están los criterios. La de 8, esa se realiza cada 8 horas en ayuno, arriba de 200 en la curva de tolerancia. Y, o sea, si saliera una normal y otra con prediabetes, ¿cuál repetiríamos? Ahí, acuérdense, lo más específico es la curva de tolerancia. Ahí no se repite ninguna, ahí solamente hay que hacerle la curva de tolerancia para el diagnóstico. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, preguntas de esa pregunta? ¿No? Bueno, es una pregunta directa. ¿Cuál de las siguientes condiciones aumenta falsamente el valor de hemoglobina glicosilada? Les dije, apréndanse, compréndanlo. Dicen que la E, embarazo. ¿Alguien más? Dicen que no. Dicen que la edad, o sea, la C. Y pues la respuesta es correcta. Aumento de la edad de una persona. Acuérdense que embarazo, al igual que otra entidad, al igual que las transfusiones, pueden aumentar o pueden disminuir. ¿Ok? Y las otras, ¿qué pasa? Van a disminuir falsamente lo que es el valor de hemoglobina glicosilada. Anemia hepatocítica es una anemia donde explota o se destruye la hemoglobina. Por lo tanto, la vida media pues está disminuida, por lo tanto, pues va a disminuir el valor de hemoglobina glicosilada. La diálisis pues tiene el paciente con enfermedad renal crónica o con insuficiencia aumenta falsamente.
Pero la diálisis ya es la solución. Por lo tanto, en esos pacientes, como estás hiperfiltrando por medio de una máquina, puede salir alterado, puede salir, ¿cómo se llama? De manera disminuida falsamente. Y las dosis de vitamina C y vitamina A también te lo pueden, ¿cómo se llama? Bajar esta entidad. Entonces, recuerden esa tablita y ténganlo en cuenta. ¿Ok? Bueno. La que sigue, si un paciente con diabetes mellitus tipo 2 tiene el antecedente de infarto cerebral isquémico y actualmente se encuentra en descontrol disglucémico, ¿qué medicamento antidiabético de los siguientes sería una buena opción para prevenir futuros eventos cardiovasculares mayores aparte de mejorar sus niveles de glucosa? ¿Cuál pondría? Dicen que la B, canaglifosina. ¿Alguien más? Y pues sí, la respuesta aquí sería canaglifosina. Acuérdense, el paciente no está en un control y tuvo un infarto previo, infarto cerebral. Por lo tanto, los más cardioprotectores son los SGLT2. Si te viniera ahí todos los SGLT2, el más cardioprotector de todos es la empaglifosina. Aquí te están diciendo en el CECIL, en la edición 25, que esos medicamentos disminuyen los niveles de glucosa y que también pueden llegar a servir para lo que son los efectos cardíacos. Ahora, ¿qué clase de medicamento antidiabéticos han demostrado, en adición a tratamiento estándar, reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y riesgo cardiovascular elevado? Es decir, pues la contesté la pregunta anterior, no. Por eso les puse estas dos preguntas seguidas. Ah, caray, ¿cuál es? También se los comenté en clase. Dicen que los análogos de GLP-1 y la respuesta es correcto. Aquí en la ADA, en la 2022, en esta página, en la S137, nos menciona que para riesgo cardiovascular y para enfermedad renal, lo ideal es dar SGLT2 o GLP-1. De los cardiovasculares, lo mejor es empaglifosina, canaglifosina, así conforme a como están aquí. Liraglutide, semaglutide y dulaglutide. ¿Ok? Entonces, aquí te están mencionando que los mejores son los inhibidores de SGLT2. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. De aquí es de donde se sacan ese tipo de preguntas para que lo tengan ahí. ¿Cuál es el estudio pivote en donde se compara el control glucémico intensivo contra el convencional en diabetes tipo 1? Dicen que la A y la respuesta es correcta. DSCT. Es el único que es de diabetes mellitus tipo 1 y aquí es con insulina. Si te viniera que en cuál se utilizó insulina, sería igual. DSCT, que es la Diabetes Control and Complication Trial. Aquí está, exclusivo de diabetes mellitus tipo 1, UKPDS, recuerden que disminuye las complicaciones microvasculares, esteno, todos los factores de riesgo, disminuye los macro. Kumamoto es la de hemoglobina glucosilada. El ACORD, nada más recuerden que aparte de ser un carro, pues principalmente mide también lo que son los niveles de presión arterial. Y pues el Hafner nos dice que un infarto es igual a diabetes. Para decir que una cetoacidosis es eglucémica, se requiere que los niveles de glucosa estén. También les comenté en clase que era una cetoacidosis eglucémica y quién te lo puede llegar a causar.
Dicen que sea menor de 250 miligramos por decilitro. ¿Alguien más? Y la respuesta aquí es que esté por debajo de 200. Acuérdense, la cetoacidosis euglucémica tiene que estar los valores menores de 200. Para que nosotros digamos que una cetoacidosis normal es de 250. Pero en la euglucémica los valores tienen que estar por debajo de 200 miligramos con la tríada de acidosis metabólica con cetonemia. ¿Ok? Y es el efecto adverso principal ¿de quién? De los SGLT2. ¿Ok? Entonces, anótenlo, ténganlo en cuenta. Es diferente la euglucémica de la glicémica o de la normal que vimos en clase. Como quiera, les mencionaba de las dos. La parte más importante para la prevención de la hipoglucemia en una persona con diabetes que toma sulfonilureas es... Dicen que la E, todas las anteriores. ¿Alguien más? Y la respuesta es correcta. Vigilar que no tome otros medicamentos, ¿como quién? Como la aspirina, se los mencionaba en clase. Y instrucción pobre del plan de alimentación. Si el paciente no se alimenta y está tomando secretagogos como las sulfonilureas, va a tener hipoglucemias. Iniciar sulfonilureas en dosis baja, pues también te puede llegar a causar una hipoglucemia. Y pues la función renal. Esto es a partir de 45, la tasa de filtrado glomerular, entonces pues hay que estar muy al pendiente de que no caiga en una fase 3B, porque ya ahí decimos que el paciente tenga más riesgo de tener hipoglucemia. ¿Cuál sería el manejo que recomendaría a un paciente de 14 años de edad con historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, con obesidad central grado 2, cintura de 98 y con acantosis nigricans de nudillos y codos? Su glucemia es de 96 y su hemoglobina glucosilada de 5.1. ¿Cuál pondrían? Dicen que la E, un programa de reducción de peso aunado de 30 minutos de ejercicio diariamente. ¿Alguien más? Para empezar, ¿qué tiene el paciente? Exactamente, tiene un síndrome de resistencia a la insulina. ¿Y qué les decía? Para el síndrome de resistencia a la insulina no damos tratamiento médico. Entonces, su glicemia está dentro de lo normal, tiene que estar abajo de 100, tiene un hiperinsulinismo compensatorio y una hemoglobina glucosilada de 5.1, por lo tanto no tiene diabetes. Está obeso, sí, tiene una resistencia a la insulina, por lo tanto solamente reducción de peso. Junto a los cambios de estilo de vida y dieta, usted decide iniciar metformina en un paciente que diagnosticó con diabetes mellitus tipo 2. Su glicemia plasmática en ayuno está en 195. ¿Cuál es la dosis recomendada a utilizar en ese paciente? Dicen que la D, 750, 850 de metformina de liberación prolongada antes de acostarse. ¿Alguien más? Bueno, primero, la B no es. De 5 a 30, pues no es la dosis. ¿Ok? Entonces, la B ya la quitamos. Las demás podrían ser, bueno, 500 miligramos de liberación prolongada antes del desayuno y la comida. Estarías en 1000 miligramos, podría ser. 700, 850. Hay que recordar que solamente hay dos presentaciones de 850 y 500, entonces, y para que sea la dosis efectiva tiene que ser arriba de 850, entonces
Esta pues la quitamos porque pues 750 pues no es una dosis efectiva. Entonces la quitamos y nos queda 2500. Recuerden, no podemos dar dosis arriba de 2500, entonces también queda fuera. Y 1700 a 2000 al día en dos dosis. Si tú tomas 850 en la mañana y 850 en la noche, serían 1700, pues podría ser. Aquí recuerden que la dosis principalmente en estos tipos de pacientes, pues tendría principalmente 850 en la mañana y 850 en la noche, porque la dosis de 1 gramo pues queda un poco sobrando y aparte es de liberación prolongada. De liberación prolongada nosotros no llegamos a utilizar así más que en algunos tipos de pacientes con resistencia a la insulina, pero no es como que lo ideal, pero se puede llegar a utilizar. Entonces, la respuesta correcta aquí es 1700. Aquí nada más hay que recordar, la dosis inicial puede ser de 500 miligramos 2 veces al día, que fue lo que vimos anteriormente. Ir escanolando y la dosis máxima, ¿cuánto es? Nada más recuerden, aquí el paciente tiene una glucosa muy elevada, por lo tanto, no debes de empezar con una dosis tan normal, por lo tanto, se da una dosis extensiva. ¿Sí quedó claro esta pregunta? Excelente. Hombre, 53 años de edad, que en una revisión de rutina se encontró una glucosa al azar de 254 miligramos por decilitro. Hay fuerte historia familiar de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Al momento del diagnóstico se da en cuenta que ese paciente tiene una tensión arterial de 150/90. No fue posible realizar fundoscopía por la presencia de catarata bilateral. Tiene reducción de la sensibilidad periférica. En los exámenes de laboratorio tiene hemoglobina glicosílada de 10, un colesterol de 285, así como un LDL de 180. Se calculó la tasa filtroglomerular y se estima que resultó de 86 mililitros por minuto en 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Y se encontró albuminuria de 250 miligramos de creatinina. ¿Cómo clasificaría usted la tasa filtroglomerular de este paciente? Es lo del relojito. Dicen que la B levemente disminuida. ¿Alguien más? Y la respuesta es correcta. Aquí tenemos todos los datos clínicos. El que más importaba es la tasa filtroglomerular, es levemente disminuida, y pues aquí tenemos lo de la nemotecnia. De 120 a 90, grado 1, o sea, normal. De 90 a 60, grado 2. De 60 a 45, 3A. De 45 a 30, 3B. De 30 a 15, 4. Y de 15 a 0, el estadio 5. Aquí está en español los niveles: G1, normal o disminuido; G2, ligeramente disminuido, que fue la respuesta hace rato; ligera, moderada. Y si te llegan a preguntar por medio de albuminuria, pues ese paciente se encuentra en moderadamente elevada. ¿Ok? Entonces, apréndase los dos tipos. Si te preguntan por la G o te preguntan por la albúmina, ténganlo en cuenta. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual la vidagliptina y alogliptina reducen los valores glicémicos en pacientes con diabetes tipo 2? Dicen que la E inhibiendo la destrucción enzimática de GLP-1 endógeno. ¿Ok? Para empezar, ¿cuál es la clasificación de vidagliptina? ¿Alguien lo recuerda? Es un, ya lo están escribiendo, inhibidor de DPP4, de dipeptidilpeptidasa. ¿Y qué hace esto? Si inhibes a esta destrucción,
Bueno, si inhibes a lo que es la DPP4, inhibe la destrucción enzimática de GLP-1, que eso también se los comentaba en clase. Si tú detienes la producción de DPP4, vas a aumentar GLP-1 de manera involuntaria. Entonces, ese es el mecanismo por el cual funciona los DPP4. Entonces, estaba correcta la respuesta. Otro caso clínico grande, masculino de 48 años de edad, quien acude a consultar por visión borrosa fluctuante bilateral de 2 meses de evolución, padece hipertensión arterial desde hace un año, en control con telmisartán de 80 miligramos al día, historia familiar de diabetes tipo 2, al examinar la TA es de 140/100, LMC de 34, no hay otros hallazgos clínicos, se le solicitan exámenes de laboratorio, glucemia plasmática de 115, colesterol de 280, LDL 130, HDL 35, usted le recibe una carga de glucosa de 75 gramos y a las 2 horas su glucemia plasmática es de 228. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? Apréndanse bien ese tema de diagnóstico de la diabetes y clasificación, porque si te lo llegan a preguntar. Dicen que la D, pues es correcto, aquí no se pusieron los colorcitos. La glucemia plasmática está en prediabetes y la glucosa en la curva de tolerancia está en datos de diabetes. Entonces, pues para que decir que el paciente tiene diabetes, pues hay que repetir otra vez esta misma prueba. Es el mismo caso clínico, pero aquí te preguntan, ¿cuál sería la meta ideal de control de su colesterol LDL de acuerdo a las recomendaciones de la ADA? En el examen, lean bien. ¿Y cómo se llama? La respuesta sí es correcta, es abajo de 100. Pero a lo que voy es que no pierdan el tiempo de que, por ejemplo, la pregunta anterior es el mismo caso clínico. Si vuelven a leer todo el caso clínico, van a tener, ¿cómo se llama? Tiempo perdido. Por lo tanto, lo mejor es, ok, veo la pregunta anterior, es el mismo caso clínico, me voy a la pregunta solamente. Aquí está en la ADA que te menciona que lo normal de colesterol debe ser por debajo de 100 y en un paciente con infarto o con alguna enfermedad cardíaca o aterosclerótica debe ser por debajo de 70. ¿Ok? La meta de 100 y en pacientes infartados o con enfermedad cardioaterosclerótica abajo de 70. Masculino de 48 años, ahí se marcó el 48. Quien acude a consultar por visión borrosa es el mismo caso clínico. ¿Cuál sería la meta de control ideal de hemoglobina glucosilada de acuerdo a las recomendaciones de la ADA? Y pues marqué el 48. Dicen que la A, la A, y es correcto. Pues ahí lo más característico es que tiene 48 años. Su esperanza de vida es muy alta, por lo tanto su hemoglobina glucosilada debe ser menor de 7%. Acude a consulta mujer de 38 años de edad con obesidad central presentando síndrome diabético franco, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. De 2 meses de evolución, por sospecha de tener diabetes, se le realizó algunas pruebas, en ayunas algunos exámenes entre los cuales está la glucemia, 280, colesterol 218, triglicéridos de 400. ¿Qué situación describiría mejor la causa de la hiperglucemia? Dicen que la D, la hipertrigliceridemia, interfiere con la secreción de insulina. ¿Alguien más? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los triglicéridos? ¿Por qué no tiene que ver los adipocitos? Y yo les mencionaba en clase que los adipocitos libres causaban resistencia a la insulina. La respuesta está correcta, la respuesta es D. ¿Pero por qué? Por una simple y sencilla razón. ¿Cómo están los triglicéridos? Tan elevados. ¿Cuántas veces? Más de 2 veces. Exactamente, más de 2 veces. Les mencionaba en clase, sí, los adipocitos causan resistencia a la insulina, más que nada cuando están libres, y esto conlleva a aumento de glicemia.
Pero también hay que ver los triglicéridos. Los triglicéridos causan también alteración de glucosa, por resistencia también, cuando se elevan más de 2 veces. Lo normal es 150, 2 veces serían 300. Están aumentados más de 2 veces. Por lo tanto, en la hipertrigliceridemia lo que interfiere con la secreción de la insulina. Y aquí te lo viene mencionando en la página 25, en la página 1540 de la edición 25, la concentración de triglicéridos a menudo es elevada, lo que refleja una alteración en el metabolismo en presencia de una deficiencia de insulina. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Cuál es la reducción de peso mínima que demostró en la Diabetes Prevention Program, la DPP, de los Estados Unidos, que podría reducir la aparición de diabetes en un 58%? Eso se los puse en el libro, en el curso, tal cual. Dije, este tema está bien corto, nada más tienen que aprenderse los porcentajes. Dicen que la A del 7%, ¿alguien más? De hecho, lo que vamos a ver ahorita. Sí, es del 7% la reducción del peso. Aquí te lo menciona en el libro, en la página 1537. Te dice que la diabetes se redujo en un 58% en comparación al placebo, y te dice que la disminución mínima debe ser del 7%, máxima del 10%, que fue lo que les comentaba en clase. Y aquí te preguntan por la mínima. ¿Cuál es la reducción del riesgo de diabetes por cada kilogramo de peso disminuida por la persona que tiene diabetes? Prediabetes, perdón. También se los comentaba en clase. Por cada kilo, tú disminuyes tanto porcentaje de diabetes. Dicen que la D, un 25%. ¿Alguien más? Esas son de las preguntas clavaditas porque son porcentajes, que así siempre nos brincamos esto. Recuerden que es un 16% lo que se disminuye. También en la página 1537, también se los puse en el curso. La pérdida de peso por cada kilogramo es del 16%. Por eso es que el 7 es lo mínimo para alcanzar lo que es el 100. Se recibe en emergencia una persona de quien se sabe que es diabético tipo 2, en estado estupuroso. Los familiares refieren que no ha suspendido sus medicamentos, metformina 3 veces al día y glibenclamida 5 veces al día. 5 miligramos 3 veces al día. Ha notado en los últimos meses fatiga, palpitaciones, mareo, prurito generalizado. El paciente se ha quejado de episodios bruscos de sudoración fría con temblor que lo dejan después con cefalea pulsátil. ¿Cuál sería la mejor posibilidad diagnóstica? Infarto, evento cerebrovascular o enfermedad renal crónica, intoxicación por metformina y cetoacidosis. Les menciono las siglas por si no se las saben, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Dicen que la C, ¿alguien más? ¿Por qué la C? Pues yo lo vi con prurito y también por descarte. Bueno, si te viniera hipoglucemia, a lo mejor y muchos se van por hipoglucemia también. La respuesta es correcta. Es una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Primero, vámonos por partes. Cefalea pulsátil. ¿Quién te causa cefalea pulsátil? La hipertensión. Palpitaciones, hipertensión. Temblor frío, hipertensión. ¿Tiene algo que ver con las hipertensiones secundarias que vimos? No. Aldosteronismo y fibroxitoma no tienen ese cuadro clínico. Prurito, tampoco. Bueno. ¿Qué más les dije que causaba hipertensión? Cushing. ¿Y qué más? Hipertensión secundaria. Les digo, la número 1 es la enfermedad renal crónica causada por diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Entonces, este paciente está tomando dosis máxima de los medicamentos, por lo cual tiene un mal apego a su tratamiento. Tiene una diabetes muy severa. Entonces, muy probablemente, este paciente ya tiene una falla renal, una nefropatía diabética.
¿Y esa nefropatía diabética qué causa? Pues aumento de azoados. ¿Qué son los azoados? Todos los productos de desecho que depura el riñón. Al tener un aumento, ¿cuál es el signo clínico característico que van a presentar? Principalmente van a presentar comezón por aumento de azoados. Entonces, prurito generalizado quiere decir que tiene una falla renal severa. Entonces, con todo esto, decimos que nuestro paciente tiene una enfermedad renal crónica. ¿Quedó claro? Ok. Muy probablemente también tenga una hipoglucemia debido a la glibenclamida, porque ya tiene una enfermedad renal crónica, por lo tanto, pues ya no funciona. También puede haber una intoxicación con metformina, sí, pero esto es debido principalmente a la enfermedad renal crónica que se presenta. Aquí están los síntomas, principalmente la insuficiencia renal, entonces ténganlo en cuenta. Ya eso creo que es la última. Se recibe en emergencia es el mismo caso. ¿Qué examen del laboratorio le corroborarías, le solicitarías para corroborar su impresión clínica? Si sacas mal anterior, sacas mal esta. ¿Cuál pondrían? ¿Cómo mide la enfermedad renal? Se los mencionaba en clase. Dicen que la C y la respuesta es correcta. Medir creatinina para checar la tasa de filtrado glomerular y las proteínas en 24 horas. ¿Cuál, la, ¿Cuál debe ser la manera en la que los pacientes deberán de titular la insulina? Dicen que la E y la respuesta es correcto. Uso automonitoreo, que les digo, para lo único que sirve la glucosa capilar es para ir titulando la glucosa, la insulina. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta. Aquí te menciono en el CECIL, en la 1532, cómo se debe realizar este monitoreo, que es cada tercer día y le va reduciendo de 2 a 3 unidades. ¿Dudas, preguntas o comentarios o algo que quieran agregar acerca de lo que acabamos de ver? Excelente. Espero que este ejercicio haya sido de provecho para todos ustedes. El día de mañana vamos a continuar con las clases de lo que son los temas de indicadores bioquímicos. Vamos a ver también lo que es hipercalcemia, hipocalcemia, osteoporosis y si alcanzamos a ver el primer tema de diabetes. ¿Ok? Entonces vamos a irnos un poquito rápido, pero les digo como es intensivo para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, si no hay más dudas, pues eso sería toda mi parte y que tengan una excelente noche. Cuídense, que pasen bonita noche.